Hermanos, doy gracias a Dios por la vida del hermano Gilberto. Los que no lo conozcan, es el muchacho que cantó aquí. Él se encarga de darnos textos bíblicos para poder reflexionar en la palabra de Dios. Hemos estado reflexionando en Reyes. Para los que hacemos devocionales, sabemos que el Antiguo Testamento es muy difícil de poder interpretar. Realmente hay mucha enseñanza oculta. Necesitamos aprender un poco del contexto, del trasfondo. Y bueno, el hermano Gilberto tuvo a bien darme a mí Reyes 13, que habló de un tema que fue muy sorprendente para mí, un tema muy difícil de comprender, muy complicado, pero a la vez también muy interesante. Y yo lo estuve analizando, estudiando, investigando, porque dije, Señor, estos temas sé que tienen un mensaje para nuestras vidas. ¿Qué es lo que me quieres decir a mí? ¿Sí? Y me gustaría compartirles en esta noche este tema. Son de esos temas muy complicados, como por ejemplo, hay un profeta en el Antiguo Testamento, creo que es Oseas, que Dios le dijo, ve y compra esa prostituta, cásate con ella. Y luego dice la Biblia que la prostituta lo engaña y lo deja, y tiene hijos con otros hombres. Y luego Dios le dice, ve y recupérala, perdónala. Y él va y la recupera, la perdona y la lleva a vivir a su casa. Y luego Dios le dice, así es mi pueblo. Le dice, así es mi pueblo, así me engaña, así es infiel. Entonces son esos mensajes que dices tú, Señor, hay cosas que no entiendo, pero hay que orar al Señor, hay que adentrarnos en su palabra y que Él nos hable. El tema es, no te desvíes del camino correcto. Y habla de tres personajes. Quiero ser muy breve, ¿sí? Quiero ser muy entendible también, porque realmente sí ha sido un poco difícil, pero hay enseñanzas que pueden aplicarse a nuestras vidas y creo que va a ser de mucha bendición. Un personaje se llama Jeroboam, es el rey que en su época dejaron de adorar a Dios. Estaban adorando a los becerros hechos de oro. Otro personaje que vivía allá en Betel era un profeta anciano, un profeta viejo, que era un profeta que ya Dios no estaba usando, porque tenía un mal testimonio, porque era mentiroso. Era un profeta que Dios no había estado usando para su ministerio, había ido en decadencia. Pero ahí estaba en Betel ese profeta anciano que tiene mucha importancia en esta historia. Y el personaje principal es el varón de Dios, el hombre de Dios. No se dice el nombre, solo dice que era un hombre de Dios. Y así como pudo haber sido un hombre de Dios, también pudo haber sido una mujer de Dios. Vamos a adoptar esa imagen como si fuéramos nosotros. Les cuento un poco del contexto. Jeroboam estaba adorando los dioses, estaba ofreciendo holocaustos, estaba en una fiesta y de repente llega, ¿sí?, por enviado de Dios este hombre. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: he aquí un varón de Dios. Y todos los versículos así, lo repiten muchas veces, un varón de Dios, un varón de Dios. Dice que por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. ¿Sí? O sea, Dios le dio palabra. Y muchas veces a nosotros, los que sabemos entender la Biblia, nos dirigimos por medio de lo que Dios dice. Si Dios me dice esto, ¿sí?, y muchas veces erramos en decir, yo creo que es mejor así. Yo pienso que así debe ser. Mi corazón me guía, ¿verdad? Pero sabemos que el corazón es, ¿qué es? Es perverso y mentiroso. No hay que dejarnos guiar por el corazón. Entonces este hombre fue a Betel guiado por la palabra de Jehová. Por eso cuando usted tenga dudas, cuando usted no esté seguro de hacer algo o tomar una decisión, váyase a la Biblia y dígale, Señor, yo necesito saber
qué es lo que tú quieres de mí o qué es lo que debo hacer, la forma correcta en la que debo de hacer las cosas. Pero si no conocemos de la palabra de Dios, vamos a errar en la vida. Vean lo que sucede aquí. Este hombre, estando ahí Jeroboam junto al altar que estaba quemando inciensos, Jeroboam el rey estaba quemando inciensos, estaba adorando dioses. Dice que el hombre de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y le dijo al altar: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. En medio de la fiesta del rey, en medio de los sacerdotes, un hombre de Dios, un varón de Dios, va y le dice a ese altar falso, ¿sí? A ese altar de idolatría, le dice: este altar será destruido y todos los sacerdotes serán quemados en ese altar. ¿Qué pasó? Había fiesta allí. Sí, estaban adorando los ídolos, y en medio de esa fiesta este hombre se mete guiado por la palabra de Dios. En el versículo 3 dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. ¿Sí? Este hombre fue, ¿sí?, a profetizar y fue a advertir lo que iba a suceder. ¿Sí? Ese altar se iba a quebrar, se iba a destruir, porque sabemos que esos altares que muchas veces vemos en las casas, pues no tienen valor como tal, solamente son idolatría. Y este hombre fue delante del rey. Entonces el rey Jeroboam, ¿qué sucedió? Pues que oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel. Entonces extendió su mano sobre el altar y dijo: prendedle. ¿Qué quiere decir eso? Apréndanlo. Se enojó el rey y le dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Se le quedó la mano así. Cuando el rey dijo: ¡hey, arresten a ese hombre! ¡Detengan a ese hombre! ¡Cállenlo! La mano se le quedó así y se le paralizó y no pudo doblarla. ¿Y qué pasó allí? Lo que este hombre había dicho del altar sucedió en el versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios, vean que dice varón de Dios, varón de Dios, varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, y el altar se rompió y se derramó, versículo 5, la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, ¿qué sucede allí en el versículo 7? Que el rey le dice: oye, ahora que me has sanado, ahora que oraste a Dios, tu Dios, y ya tengo la mano bien, ven a mi reinado, come conmigo, bebe conmigo, y te voy a dar un regalo, te voy a dar un presente. Pero ¿cuál fue la reacción del varón de Dios, del hombre de Dios? Vean lo que contesta. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería el pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque era un hombre idólatra, era un hombre que estaba adorando becerros. Todo el pueblo se había olvidado de Dios y dijo: yo no quiero relacionarme con ustedes, no tengo nada que hacer aquí en este lugar. A mí Dios me dijo que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el camino que fuese, ¿sí? Que no regrese por ese camino. Entonces, ¿qué sucede? Que el varón de Dios está siguiendo las indicaciones que Dios le dio, ¿sí? Pongamos mucha atención en esa parte, porque en el versículo 9 dice: porque así me está ordenando la palabra de Jehová,
no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Sí? Él había venido de Judá a Betel. Entonces, Dios le dice, no regreses por allí, pero no le dice por dónde debe de regresar. Sin embargo, en el versículo 10 dice que regresó pues por otro camino. Y es allí la primera enseñanza. Pongamos mucha atención. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Él venía de Judá a Betel. Y el Señor le dijo, no regreses por allí. Toma otro camino. Y él tomó otro camino. Pongamos mucha atención allí. Porque aquí es donde empieza el problema. ¿Sí? Y es allí donde muchas veces nosotros erramos. Debemos de recordar que no hay otro camino. El único camino a Dios es Cristo Jesús. Aquí este hombre es muy seguro, ¿sí?, que se haya desviado por un camino incorrecto. Muchos de nosotros estamos expuestos a desviarnos del camino donde Dios ya trazó. Usted puede elegir el carro que quiere. Usted puede elegir la ropa que quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero cuando Dios ya trazó el camino, usted no se puede desviar del camino. ¿Sí? En este caso, el varón de Dios, ¿sí?, se fue por otro camino y no volvió por el camino de Judá a Betel. Y con lo que sigue diciendo más adelante, es muy seguro que este varón de Dios se haya desviado del camino correcto. Y es que Dios nos da la libertad de poder hacer lo que queramos. Pero Pablo dijo que no todo nos conviene. ¿Sí? Podemos hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. Y estamos expuestos nosotros a poder errar cuando nos dejamos llevar por las corazonadas, cuando nos dejamos llevar por lo que creemos o pensamos y no nos estamos dejando llevar por la palabra de Dios. Este era un varón de Dios, ¿sí? Él fue con un designio. Ves y dile que ese altar será quebrantado porque no se va a adorar más allí, sino en Jerusalén. Todos esos altares no eran altares de otros dioses, idólatras. Y Dios envió a este hombre para decirle que ese altar iba a ser destruido. Iba con un designio, iba con un mensaje. Algo similar a lo de Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive y tenía que llevar un mensaje. ¿Sí? Claro que él pues se desvía, pero es usado de la misma manera así este varón de Dios, que no dice en el nombre, solamente dice que es un varón de Dios. ¿Qué sucede? ¿Y por qué empieza la complicación? Vamos a seguir viendo esta historia que realmente es muy interesante porque no acaba en un final feliz. Vean lo que sucede. Dice el versículo 11. Moraba entonces en Betel y ahí viene un personaje que quizás todos nos va a caer mal. Ay, pastor, sí, el que le cae, nos va a caer gordo este personaje. Ponga mucha atención lo que dice. Era un viejo profeta. ¿Sí? Era alguien que conocía de Dios, que ya tenía muchos años en la iglesia, ¿sí? Pero de una u otra manera Dios ya no lo estaba usando. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué asegura esto? Porque Dios envió un varón de Dios de Judá a Betel, cuando en Betel ya había un viejo profeta. Y si allí había un viejo profeta, ¿por qué Dios no usó al viejo profeta? ¿Sí? Porque de una u otra manera no tenía una buena reputación, no tenía un buen testimonio y Dios no estaba usando a este hombre profeta. ¿Cómo asegura eso? Vea lo que sucede. Dice que este viejo profeta, a cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. ¿Qué es lo que había hecho? Pues se presentó delante del rey, se presentó delante del altar y dijo: ese altar será destruido. Así sucedió. La mano del rey se le paralizó. Así sucedió. Oró y se le regresó su mano otra vez. Entonces, entre toda la multitud,
un hijo del profeta viejo, va y le cuenta a su papá: oye papá, ¿qué crees? Llegó un varón de Dios y profetizó y se enfrentó al rey, y ¿qué crees? Lo que dijo se cumplió. Y el rey, ¿qué crees? Le ofreció comida, bebida, le iba a dar regalo y él no quiso. ¿En serio? Entonces el profeta viejo, ¿sí?, al contarle esto, le dijo: ¿por dónde se fue? Dime, ¿por dónde se fue este hombre? Este varón de Dios. Le interesó. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Yendo tras el varón de Dios, ¿qué sucedió? Bueno, él se preparó, le preparó un asno sencillo y fue a buscar al varón de Dios. Y cuando lo encontró, dice la palabra del Señor en el versículo 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Estoy leyendo la Reina Valera y me está costando un poco de trabajo, porque hay palabras que no se entienden. Usted me va a decir: pastor, ¿qué es una encina? Porque yo allá en mi pueblo decimos encina es y encina será. Pero aquí encina quiere decir un árbol grande, frondoso. Ah, ya entendí, ahora sí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que según los teólogos, según los investigadores, este hombre tomó un mal camino, ¿sí? Y daba vueltas y vueltas, no encontraba cómo regresar a Judá, porque el Señor le dijo: pues no regreses por donde te veniste, toma otro camino. Y es que hay muchos caminos o malos caminos que podemos tomar, y él se cansó, ¿sí? Y me recuerda cuando una ocasión, yo hace un poquito más de 5 años, venía a visitar a la iglesia porque me estaban invitando para poder pastorear. Y en una de las visitas de Cancún a Izamal, pues yo me perdí, hermanos. Andaba por aquí, por allá en los pueblos y no daba, y ya creo que llevaba como 6, 7 horas manejando y no daba. Y ya llegando casi a Izamal, pues me duermo y me voy al monte, ¿sí? Y allí fue a dar el Chevy con el que yo llegué. ¿Qué sucede? Que este hombre pues se cansa y se sienta debajo de un árbol muy grande, y el profeta viejo lo alcanza, ¿sí? Y vean lo que sucede. ¿Qué versículo? 15. El 14 dice: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa, come pan. Pongan atención. Le ofreció lo mismo que el rey. Y el varón de Dios le dijo, mas él respondió: no podré volver contigo. Sí, él ya había salido de Betel. Ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios, pongamos atención, él se estaba dejando guiar por la Biblia. Por palabra de Dios me ha dicho, se me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, ¿qué le dijo? Ay, se pone complicado esto, ¿sí? El profeta viejo, ¿sí?, lo alcanzó con una mala intención. Este hombre ya no era usado por Dios. Y cuando lo alcanza y le dice: ven a comer pan conmigo. Yo no sé para qué se lo quería llevar a su casa, pero él dijo: no. A mí el Señor me ha dicho que yo no regrese, que no vaya contigo, que no coma pan ni beba. Pero el profeta viejo le mintió. Sí, y allí viene otra enseñanza. Esta historia tiene mucha enseñanza y debemos tener mucho cuidado, porque el diablo es el padre de la... No creamos todo lo que la gente diga. El diablo es el padre de la mentira. Y vino a destruir, a robar y a matar. Él quiere destruir tu fe. Él quiere robar, ¿sí?, tu convicción, tu creencia. Este pobre varón de Dios fue engañado por un profeta. ¿Sí? Un profeta que mentiroso, mintiéndole. ¿Qué versículo?
18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ay, 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 hermanos. ¿No les parece algo familiar? Cuando hemos escuchado en otras iglesias que dicen, Jehová me dijo, Dios me dijo, hermano. Hermana, Dios ya me reveló. Sí, el Señor me ha dicho que ese carro que está allá afuera va a ser mío. Ya el Señor me lo ha dicho. Tengamos mucho cuidado. Hay pastores que así se manejan, engañando a la gente. Hay hermanos que andan de iglesia en iglesia buscando siervas de Dios y diciéndole, hermana, ya Dios me dijo que usted va a ser mi mujer. Sí, mintiéndole a las hermanas. Sí, ya, es que ya Dios me dijo. Jovencitas, jovencitos, tengamos mucho cuidado con las mentiras que este mundo ofrece. Recuerden, no sé si se acuerdan que se les conté hace muchos años, cuando al jovencito que tocaba la batería en mi iglesia, en esa época eran secuestros express, le mintieron diciéndole que su papá estaba secuestrado, que agarre todo lo de valor y que se vaya porque un taxi lo estaba esperando. Le engañaron. Y el muchacho de 14, 15 años agarró todo lo de valor, lo estaba esperando un taxi y lo llevó a un hotel. Y luego le hablaban al papá y le dijeron, tu hijo está secuestrado. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con las mentiras del diablo. Pastor, pero si era un profeta. Pues sí, pues está complicada la cosa. Yo también me quedé así como que, ¿cómo? Esa historia está maravillosa, está difícil de comprender y entender, pero hay mensajes ocultos que realmente van a tener mucho valor para nosotros. Sigamos la historia. ¿Qué versículo? 18. Y entonces este profeta viejo, anciano, le mintió y le dijo, un ángel de Dios me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, ¿qué pasó con él? Volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y eso fue lo peor que pudo haber hecho. Sí, porque ya tenía indicaciones. Ya tenía una orden de parte del Señor. Sí, y yo no sé cuántos ya Dios nos ha hablado a nosotros y muchas veces nosotros desobedecemos. Nos desviamos del camino. Nos desanimamos. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de tener esa unidad, esa armonía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo nos ha mentido, nos ha metido también cosas en la mente y caemos, somos presa fácil. Es triste que un hombre de Dios, ¿sí?, que había dado señales en Betel, que le había paralizado la mano a un rey, que se había negado ante el rey, se dio ante una mentira de un profeta viejo. Vean lo que sucede. Versículo 20, aconteció que estando ellos en la mesa, y eso es muy complicado, muy difícil, pastor, está complicado esto, porque cuando estaban comiendo, vino palabra de Dios, de Jehová, ¿a quién? Al profeta viejo. ¿Sí? Vino palabra de Jehová, o sea, Dios, ¿sí?, usó al profeta viejo en ese momento para darle un mensaje al varón de Dios. ¿Y qué creen que le dijo Dios al varón de Dios? Habiendo hecho, dice, vino palabra de Jehová al profeta y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Ya el varón de Dios estaba comiendo. No, imagínense la escena en la mesa. Oye, Dios me está diciendo esto. Sí, así como que ya me llegó señal. Tengo señal. Dios me dijo esto. ¿Qué le dijo? Y clamó varón, así dijo Jehová, por cuanto has sido, ¿qué dice? ¡Wow! Has sido rebelde. ¿Pero cómo? Si era un varón de Dios que estaba obedeciendo cada una de las indicaciones del Señor. Le engaña y luego de parte de Dios le dice, porque has sido rebelde, porque estás en rebeldía. ¿Qué versículo?
21. Has sido rebelde a lo que Dios ha dicho, al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. O sea, el que le mintió, ahora le dice, mira, estás en desobediencia porque ya Dios había dicho que no comas. Es como aquellos amigos que te invitan a tomar, y ya después de que tomas y te caes y te abre la cabeza, te dice, ¿para qué tomas? Cuando ellos te invitaron, ¿no? Aquellos malamigotes que te llevan a hacer cosas malas y luego, ya ves, te lo dije. Algo así sucedió aquí. Ese hombre le dice, oye, eres rebelde delante de Dios. Ya Dios había dicho que no lo hagas y ahora lo estás haciendo. Pero si él mismo lo había llevado, él mismo lo había mentido. Versículo 22 dice, sino que volviste y por eso le digo que cae mal este hombre. Si él le dijo, vente, regresa. Si él lo fue a buscar. Comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y agua. No entrará tu cuerpo entonces le dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, no vas a regresar a Judá. Vas a morir aquí en Betel, donde se adoran ídolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yéndose, ay, se va, él ya ha comido, dice, ay, que estuvo rica la cochinita. Pero si no debes de comer puerco, no comas cerdo, dijo el Señor. Él sale y contento, ¿y qué lo encuentra? Un león. Un león. Yéndose le topó un león en el camino y le mató. Pero si era un hombre de Dios. Pero si era un varón de Dios, Dios lo estaba usando, estaba dando señal, pastor. ¿Qué sucede con esto? Estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Imagínense la escena, el varón de Dios, el león y el asno afuera de la ciudad de Betel. Versículo 25, ya aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino. Y lo dice, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Dónde? En el Betel. Oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de aquel pastor? Ese guach que venía de allá de Cancún, ¿no? Que venía allá de Judá. ¿Se acuerdan que, híjoles, que predicaba, iba a las misiones y evangelizaba y visitaba y hacía muchas? ¿Se acuerdan de él? ¿Qué creen? Cayó en rebeldía. Por acá dice otra cosa maravillosa. Dice el versículo 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro, echándole diciendo, ay, hermano mío, lo enterraron. Más por acá, por el 28. Bueno, el profeta se entera de que está ese hombre ya fuera tirado de la ciudad y regresa a él. ¿Sí? Y halló el cuerpo tendido en el camino del asno del león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle y enterrarle. Puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Después de que lo hubiera enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que dijo a voces contra el altar de Betel, contra las cosas de los altos que está en la ciudad de Samaria. Hay una parte por allá donde dice que él fue desobediente, que él estuvo en rebeldía, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que se dijo en el pueblo de este varón de Dios que estaba siendo usado por Dios, pero de repente aparece muerto por rebelde y por desobediente. Si ven por allá el pasaje que quiero buscar, ¿sí? Pero se enteró todo el pueblo. Y el versículo 33 dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos.
Y esto fue a causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre faz de la tierra. Pastor, está raro esto. Sí, porque este hombre pues era un varón de Dios y lo engañó, pastor. Y él solamente pues se dejó llevar. Y cómo es que después de ser un hombre de Dios, ahora es conocido en todo Betel como un profeta que desobedeció al Señor y estuvo en rebeldía y no regresó a su casa, a Judá, fue enterrado en Betel. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Qué aprendemos de esta historia tan difícil y complicada? Primera enseñanza que quiero darles, hermanos. No desviarnos del camino que ya Dios ha puesto en nuestras vidas. Es muy fácil, sí, desviarnos. Es muy fácil desenfocarnos. Es muy fácil, hermanos, sí, poder detenernos y querer tirar la toalla. Es fácil. ¿Cuántos hemos visto hermanos y hermanas que se han alejado de Dios, que se han alejado del camino, que han dejado a Cristo, el único que es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos hemos visto que han declinado de la fe? La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es para valientes, ¿sí? La vida cristiana, amados hermanos, realmente se merece esfuerzo, merece esfuerzo. La vida cristiana, amados hermanos, necesitamos perseverancia. Ese hombre es muy seguro, ¿sí?, que perdió el camino en el cual debió haberse ido. Pastor, ¿cómo sabe eso? ¿Sí? Porque él llegó a un momento donde se cansó y es allí donde está la segunda enseñanza. ¿Sí? La segunda enseñanza es que pase lo que pase en nuestro proceso cristiano, no te canses. ¿Qué hubiera pasado, pastor, si él hubiera tomado el camino correcto y no lo hubiera encontrado el viejo profeta? ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera cansado y no se hubiera sentado bajo esa encina? La historia sería otra. Él hubiera dado el mensaje que se le fue entregado y él se hubiera regresado a Judá. Fácil y sencillo. Pero él se perdió en el camino. Él se cansó y fue alcanzado por este mentiroso profeta viejo. ¿Sí? Si era un hombre de Dios, él lo hizo caer. Por eso nosotros, amados hermanos, pase lo que pase, no te rindas, no te canses, no te detengas. La vida cristiana, dice el apóstol Pablo, que es una carrera de la fe y necesitamos esforzarnos. Amén. Por último, después de toda esta historia, 3 sencillas aplicaciones breves. Solo cree en la palabra de Dios. Jeremías 15:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿sabes algo? No solamente eso dice. Dice: maldito el hombre que confía en sí mismo. Y todavía el texto continúa y dice: y maldito el hombre que se aleja de mí. Léelo, Jeremías 15:5. 3 cosas dice. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en mí y maldito el hombre que se aleja de mí. Solo pon tu confianza en la palabra de Dios. Es que un ángel del Señor me dijo que, ok, vamos pues, tengo hambre. No hay nada más valioso que la palabra de Dios. No te puedes dejar guiar por ti mismo. Es que yo así, pastor, a mí así me enseñaron. Es que yo así creo, es que yo así pienso, es que yo... No, hermano, estás equivocado. ¿Qué dice la Biblia? Llega un hermano y me dice: pastor, tengo un problema con otro hermano, otra hermana, pero voy a dejar el tiempo que pase. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: si alguien tiene algo en contra de ti, ¿qué dice? Ve, habla con tu hermano, ¿sí?, y arregla las cosas. Pero muchas veces, no, es que yo creo que es mejor así. No, hermano, siempre vete por la palabra. No hay nada más valioso, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Tristemente,
como no conocemos la palabra de Dios, como no leemos la palabra de Dios, pues es que yo creo que así es. Pues es que es mejor así, pastor. Las muchachas, ay, pastor, es que mi corazón me guía. Está guapo ese muchacho, pastor. No, no te dejes guiar por tu corazón. No te dejes guiar por tu pensamiento, por tu mente, por lo que te enseñaron. Déjate guiar por la palabra de Dios. No hay nada más valioso. Es que un ángel, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Es que Dios me dijo. Dios te dijo, pastor, Dios me dijo que me salga de esta iglesia. Muéstramelo. ¿Dónde Dios te lo dijo? Pastor, es que Dios me dijo que ya no debo de congregarme. Hebreos 12:2 dice, no dejes de congregarte. Hay que ir a la palabra. Hay que saber. Pero a veces, no, pastor, es que y buscamos pretextos y buscamos porque nos estamos dejando guiar y perdemos el camino. Termino con esto. ¿Por qué Dios no mató a Jeroboam? Si debió haber caído la ira de Dios sobre Jeroboam, que estaba idolatrando ídolos falsos. Oiga, pastor, es que Dios debió haber matado a ese profeta viejo. ¿Cómo me cae mal si el varón de Dios iba muy bien? Le mintió. Pregunta número 2, ¿por qué Dios no mató al profeta viejo? Haciéndole preguntas al texto. ¿Y por qué Dios sí mató al varón de Dios que estaba siguiendo las indicaciones que el Señor le había dado? Pastor, si era bueno ese hombre. Ese pastor era bueno. Si viene desde tan lejos, desde Cancún viene aquí a predicar y viene a enseñar y viene a ayudar, pero ya por un error ya el Señor lo mató. ¿Pero por qué es así Dios? Te tengo la respuesta. Dios es justo. ¿Sí? Dios es soberano. Si Dios quiere llevarnos ahorita, nos lleva así. ¿Sí? Si Dios quiere mi vida, si me estoy portando mal, Dios me lleva así, hermanos, en un instante. No nos pide permiso. ¿Qué debo hacer, pastor? Si soy varón de Dios, no perderme del camino. Si eres una mujer de Dios, no te pierdas del camino. Pero te tengo otra respuesta. Dios es rico ¿en qué? Misericordia. Dios tuvo misericordia sobre el rey Jeroboam. Dios tuvo misericordia sobre el profeta viejo. ¿Por qué, pastor? Porque mire el texto, el último texto, el 33. Con todo esto, Jeroboam no cambió su mala conducta. Entonces, pastor, el mensaje es que me estoy portando mal y Dios tiene misericordia sobre mí y quiere que cambie mi mala conducta. Sí. Sí, hermano. Somos malos y necesitamos cambiar nuestra mala conducta. Y Dios tiene misericordia, y Dios tiene amor, y Dios tiene gracia. Y si Dios quiere, nos lleva ahorita mismo. Y yo digo, Señor, me porto mal, yo lo sé, soy malo, pero tú tienes misericordia sobre mí como Jeroboam. Con todo esto, dice el Señor. ¿Con qué todo esto, pastor? Pues Jeroboam se enteró de que este hombre que había profetizado, este hombre que venía de Dios, este hombre que le había paralizado la mano, ¿qué sucedió? Terminó muerto fuera de la ciudad. Y con todo esto, Jeroboam no cambió su mala conducta. ¿No somos así, hermanos? ¿No somos malos delante de Dios y merecemos la ira de Dios y merecemos que el Señor nos lleve ahorita? Pero Dios es rico en misericordia. Y me encanta, y lo voy a repetir muchas veces, Lamentaciones 3:23. Él renueva su amor todos los días para con nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados para que nadie se pierda. Amados hermanos, Dios es bueno. Yo decía, Señor, muéstrame el mensaje. Esta historia está fascinante, está complicada, no la entiendo, pero yo sé que hay algo para tu pueblo. Yo sé que hay algo para tu iglesia. Yo sé que hay algo para mí. Dámelo. Quiero compartirlo con tu iglesia. Y el mensaje es que con todo lo que hemos vivido, Dios quiere que cambiemos nuestra conducta.
y seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que no se pierdan del camino que Dios ha trazado. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por este hermoso mensaje que tú nos has dado. Señor, gracias por la vida de Gilberto, que me regaló este texto, que en toda la semana lo estuve estudiando, lo estuve analizando, Señor. Padre, y tú nos has dado el mensaje. Gracias Dios, porque a veces tu palabra es tan complicada, Señor. A veces no entendemos, Señor, cuál es el mensaje oculto que tú tienes para nosotros. Señor, ¿quieres que cambiemos nuestra mala conducta, Señor? ¿Quieres mostrarnos tu amor, tu misericordia? Hoy lo has hecho, Señor. Gracias, porque tu palabra, Señor, no se equivoca. Gracias, Señor, porque tu palabra es infalible, Señor. Gracias, Señor. No nos permitas desviarnos del camino, Señor. No nos permitas cansarnos, Señor. Que no paremos en la vida cristiana, que perseveremos, que sigamos avanzando, Señor. Y sobre todo que confiemos en ti solamente, Señor. No permitas que confiemos en nosotros mismos, Señor. No permitas que creamos las mentiras del diablo. Te pido, Dios, que tu iglesia se mantenga firme y se fortalezca día a día en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos, amén. Dios les bendiga.